porque al presentar el proyecto fue también de los profesores, pero también me gustaría, pues antes de comenzar un poco a explicar la parte más teórica, saber un poco de los maestros y maestras que están aquí delante, ¿no? Entonces sí que querría saber vuestros nombres, de qué secundaria venís, de qué materia venís, es decir, que estéis impartiendo y qué intereses tenéis en venir al curso, porque es un curso realmente que es voluntario y seguramente os habrá llamado la atención por algún tipo de interés. Así que si podéis compartirlo conmigo en este caso y con el profesor Fernández y con todos vosotros, pues sería un buen inicio para poder seguir con digamos, con lo que tenemos que presentar hoy. Así que quien quiera, adelante. Mi nombre es María Jiménez Orozco. Venimos las maestras de la secundaria 0716 Sor Juana Inés de la Cruz, que se encuentra en el municipio de Tesorita, en la colonia Buenos Aires. La colonia es una colonia pues, de relativa nueva formación. A partir del temblor del 85 se forma esta colonia y pues se forma de gente que viene de muchos lugares, entonces multicultural, ¿no? Tiene muchas situaciones de vandalismo, de drogadicción, pandillerismo, familias fracturadas, tenemos niños que van y vienen de casa de los papás, el papá de la mamá, muchos que vienen de los abuelitos, tenemos casos de niños que fueron regalados. Entonces tenemos muchas situaciones en donde los niños están porque sienten que es un lugar seguro, pero la mayoría de nuestros niños no tienen interés por aprender. Entonces sí sentimos, o al menos ese es lo que me motiva a venir, es encontrar así como que de qué agarrarme para lograr que ellos quieran aprender, porque no lo he logrado. Y mucho de esto yo siento que es, como dice el maestro, pues que tengo una forma de enseñar muy tradicionalista y tengo que cambiar esa forma, pero me está costando mucho trabajo. Su proceso no es nada fácil. Muy bien. Gracias. Mi nombre es Mónica Frida Chávez Canales, venimos de la misma escuela, sí, y pues el venir al curso también es pues, encontrar la manera de motivar, de que los niños quieran aprender, ¿no? Porque también me siento que no estoy haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, los niños no les interesa, entonces quiero poner la manera de que algo les llame, ¿no? Les atraiga. Bueno, mi nombre es Lidia Cuellar Díaz, trabajo en la Escuela Secundaria 332 José María Pino Suárez, pertenece al municipio de Atenco, trabajamos en la colonia de Santa Rosa Iztapa, doy la asignatura de español y el motivo que me vuelve a estar acá es reflexionar sobre lo que estoy haciendo. Me encanta trabajar con los adolescentes y contribuir en su formación, pero hay ese algo que no me deja emparejar lo que yo quiero con el deseo del alumno. Además de que siento que nuestra profesión siempre debe de nutrirse, ¿no? En realidad nuestra tarea es siempre aprender y por eso estoy aquí. ¿Qué más? Mi nombre es Amanda Zavala Martínez, también vengo de la 332 de San Cristóbal de España. Yo doy la asignatura de matemáticas. Vengo aquí porque me interesa saber cómo motivar a los muchachos de la nueva generación de la tecnología. Buenos días, yo soy Karina Sánchez Martínez, trabajo también en Santa Rosa Iztapa, en la 332, imparto la asignatura de matemáticas y al igual mi inquietud es, a partir de lo que hemos estado trabajando con el doctor Brito, buscar ese gancho entre la escuela y su entorno. Para mí eso es muy complicado, yo creo que estamos en la misma situación. Yo
pues me preocupa, mi trabajo me gusta, estar ahí es muy redituante con los muchachos, pero cuando no logramos lo que pretendemos o lo que de manera formal nos piden, pues llegan las decepciones y entonces se hace necesario acudir a un lugar donde nos podamos vislumbrar alguna situación que nos pudiera ayudar, que nos ayude tanto a nosotros como a los niños o a los jóvenes encontrar ese vínculo que yo también tampoco lo he encontrado, pero no me doy por vencida y bueno, pues, por eso estoy aquí. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Lilia Flores Paoli, vengo de la misma escuela, imparto la asignatura de geografía y lo que me hizo venir aquí también es mejorar mi práctica docente y también conocer a mis alumnos, interesarlos a mi asignatura, porque también no he logrado lo que yo he querido, mis resultados han sido bajos y pues quisiera aprender. Mi nombre es Blanca Gabriela Romero Mauricio. Me desempeño como orientador técnico en la secundaria 3.3. Trabajo con las maestras. Mi interés de estar acá es involucrarme en los aprendizajes de mis alumnos, principalmente porque me toca observar cómo aprenden y también pues comunicarme con mis compañeros sobre ese aprendizaje. Y bueno, parte de mis funciones es igual observar las clases, entonces pues para observar yo también tengo que saber cuáles son los parámetros para transmitir una clase. Así es. Muchas gracias. ¿Qué más? Por aquí. Mi nombre es Elena Nair Salazar. Yo trabajo en la Escuela de las Maestras en Tezoyuca. Como tiene 3 años que salí de la normal y mi maestro también fue el maestro Rito, usted fue la presidenta de la manera del trabajo. Entonces, cuando yo salí de la normal, tenía un ideal de cómo enseñar, de cómo debía ser el maestro. Cuando llegué a la escuela, me encontré en las condiciones que pues no iban a hacer que yo pusiera en práctica lo que aprendí. Entonces, entré en conflicto y la verdad me frustré, como la mayoría de mis compañeros que salimos de la generación. Entonces me empecé a acoplar y busqué otra manera, pero creo que ya me estoy desviando y quiero tradicionalismo. Cuando el maestro dijo que iba a hacer el curso, pues yo busqué otra vez regresar y tratar, así como los maestros, que digo, bueno, si ellos tienen experiencia y yo apenas la voy a pedir, ¿cómo lo voy a medir? Por eso estoy en el curso. Cómo redireccionar y cómo trabajar, porque va a ser la teoría. Claro que se ve modificado, pero así. Y doy, me dijiste que las asignaturas, por eso mismo, porque tengo 5 en un turno, en el vespertino. Entonces ahí todavía es más delicado trabajar. De mi especialidad nada más tengo 4 horas de historia y las demás español, matemáticas, ciencias y tecnología. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Francisco Tablado Salinas, trabajo también en la 362, imparto la materia de inglés, además de otras asignaturas. Mi principal interés al principio sí fue, sinceramente, pues tener elementos para lo que es la evaluación que se va a aplicar, pero ahora, bueno, he cambiado el sentido, ahora buscar experiencias de personas que, bueno, tienen más conocimientos que yo y así poder vertirlo, ¿no?, en mi trabajo. Muchas gracias. Por aquí. Sergio Muñoz Morales, trabajo en el STIC número 41, en Salvador Atenco. Imparto la materia, la asignatura de educación tecnológica. Mi interés por estar en este curso me motiva por descubrir nuevas cosas. Ciertamente comparto las ideas de los compañeros, se vicia esta parte de un estatus de confort dentro de esa parte y hasta que nos mueven empezamos a buscar, ¿no? Pero siempre está esa parte de
querer mejorar tu clase, tu manera de enseñar. Sin embargo, uno lo mejora a su entender y hay muchas cosas que tiene que uno que aprender más siempre, ¿no? Yo soy maestro que me formé no entrando como normalista, entonces me voy formando poco a poco. Entonces el buscar para mí es constante, tanto dentro de la asignatura como dentro de la pedagogía. Entonces, ese es mi motivo de estar aquí. Gracias. Buenos días, mi nombre es Guadalupe Castrejón, vengo igual que el maestro de la STIC 41. Tenemos una población, pues yo creo que como muchas, con problemáticas bien particulares, pero que a la vez empatan mucho. Ahí es un área donde pues la gente está llena de tradiciones y por ende también de distractores, pero también tenemos mucha gente que va y viene de lugares, es muy cambiante. También tenemos problemáticas de familias disfuncionales, también hay cierta parte de violencia, de un montón de situaciones muy particulares en esta comunidad, pero pues también es el motivarse uno a buscar cómo enganchar a los muchachos. Yo no vengo de formación normalista, yo soy universitaria. Por situaciones bien personales entro a dar clases y bueno, pues se nos queda la costumbre del modo tradicionalista de cómo nos enseñaron. Llego al curso invitada por un familiar que me dice ve con el doctor Brito, buscando la situación ahorita. Lo que nos está atorando un poco es lo de la evaluación. Sin embargo, llego y empiezo a ver que no va por ahí el asunto. De hecho, el doctor nos dijo, aquí no van a encontrar las respuestas del examen. Pero bueno, ha sido bastante motivante estar aquí y pues igual compartir esas, a veces historias de vida, a veces experiencias, ¿no? Yo ya estoy con 22 años de profesión, pero sin embargo entendemos que día a día va cambiando esto. A mí lo que me frustra mucho es que nos están a nosotros pidiendo constantemente entrar a la era de la tecnología. Yo no soy muy partidaria de eso, la verdad, pero pues ahorita los chicos están con la situación de distractor, no de utilizarla para una situación que les ayude a adquirir conocimientos. Y es lo que trato de ver con ellos. Utilícenla así, ustedes saben más que yo en este sentido, a mí me ganan, pero bueno, vamos a aprender juntos, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy. Mi nombre es Gerardo Candela Sánchez, yo tengo la dicha de trabajar como profesor de clase, tengo la dicha de trabajar también en la supervisor como asesor. Tengo un tutor que ahorita salió de lo que fue su primer año de servicio, lo estamos tutorando. Tengo un tutor también trabajando con la normal de séptimo y octavo. Entonces me da una visión bastante grande acerca de cómo están todos los procesos con respecto a los seguimientos, con respecto a cómo se está dando hasta la parte profesional en la cuestión de estamos moviendo terriblemente a los jóvenes que están egresando. Me toca también ubicar a los compañeros en la cuestión de señalar quién pudiera ser ya candidato también a la evaluación docente. Ya fui evaluado como maestro. Entonces he vivido un proceso así muy interesante porque de alguna manera cuando nos acercamos con el doctor Brito, él traía toda un proyecto ya muy elaborado y como que esa parte administrativa engorrosa que se da en muchas partes, que el documento, que fírmale aquí, que fírmale allá, etc. Bueno, la zona le abrió esas puertas para decirle, aquí podemos trabajar. Aquí podemos trabajar, vamos a eliminar un poquito esa parte administrativa y borrosa y vamos a proponer. Y les puedo decir, compañeros maestros, también llevando la evaluación y el seguimiento que están haciendo,
el que esto ha crecido y ha crecido bastante. Hoy que está trabajando también con todos los directores, ya les está dando también un apoyo para fortalecer más, sobre todo los consejos técnicos escolares. También se le invitó, se le dio a conocer a la subdirección regional. La subdirección regional en la parte académica también lo está adoptando muy bien, lo está considerando como una parte académica muy interesante, pero ya lo quieren hacer un poquito más acro. Y lo que empezó de algo que no sabíamos ni por dónde íbamos a entrar, ahora se está viendo y se está viendo bastante. Me ha tocado, el profesor lo sabe, cualquier elemento de apoyo administrativo, adelante, vamos a hacerlo, vamos a ubicarlo, y eso nos ha servido mucho. También en mi experiencia que tengo de ser evaluado, les puedo decir que en los procesos, los 4 procesos que se dan, y viendo las temáticas que se ubican, prácticamente estamos haciendo el ejercicio de evaluación. Prácticamente estamos haciendo de esta, yo lo veo mucho en esta partecita donde les está fortaleciendo mucho, que va a ser esa planificación argumentada, que les está ubicando sus contextos, que les está ubicando las temáticas, que les está haciendo revivir un poquito de lo que están viviendo día a día en sus escuelas. Eso está funcionando, eso les va a pegar, les va a ayudar bastante. Y bueno, pues seguimos con ese mismo apoyo, doctor Brito, vamos a continuar, seguimos con esa misma situación, estamos presentes y les aseguro que esto está creciendo y está creciendo bastante bien. Ok, gracias. No sé si queda una maestra por aquí para acabar de presentarse. La maestra. Mi nombre es Rosa María González Martínez, yo soy profesora de inglés, trabajo en una secundaria, tampoco soy de formación normalista, yo soy universitaria. Y bueno, a mí simplemente les hago los cursos, me gusta actualizarme. De hecho, cuando mi director me mencionó leído del contenido, me interesó y por eso estoy aquí. Creo que estoy a punto ya estoy a punto de jubilarme, pero sin embargo me gusta ahora sí que llevarme lo más que se pueda, seguir aprendiendo, aunque igual que los compañeros también me he dado así como que pues porque, bueno, la formación que yo tuve de inglés, pues casi siempre cuando se aprende un idioma es con grupos pequeños. Yo al estar trabajando en secundaria, pues tengo grupos de 50 alumnos, entonces como que la dinámica hay que modificarla, incrementar situaciones, modificar, cambiar, adaptar. Y aparte del idioma, pues también sabemos que como maestros nos enfrentamos a muchas situaciones como son la práctica de valores, la lectura, involucrarnos en las cuestiones de razonamiento matemático y todo eso. A veces sí se complica, para mí a veces sí es complicado empezar mi clase con una lectura de 5 minutos, pero ya la adapté. Es en inglés, se la doy en inglés o en español, pequeños fragmentos al inicio de clase, como frases motivantes, etc. Y creo que ahí hay mi granito de arena para contribuir a la lectura. También hay mucho, bueno, afortunadamente ya tenemos internet, también saco material de algunas páginas para razonamiento matemático que a lo mejor son como capciosos, chistes y demás, y también trato de meterlo en mi clase, los 5 minutos que nos piden de lectura, y bueno, a veces ya ni paso lista, pero son muchos aspectos los que tenemos que cumplir en 50 minutos, que no son 50, a veces son 45 en lo que tarda el maestro en salir o uno en llegar al salón de un lado hasta el otro, y son 45 minutos en los que tenemos que ir. Yo me voy a la planeación argumentada, que es planificación, ¿verdad? O sea, la diferencia, que tenemos que llevar una secuencia, pero reales son, yo creo que 35 minutos reales los que tenemos que aplicar nuestros pasos a seguir. Exactamente, sin contar de que es homenaje o de que salen a los niños a ensayar o cuestiones de todo tipo. Pero sí, son muchos aspectos de 50 minutos que tenemos que cumplir. Y vaya, yo creo que todos tenemos la intención de hacerlo mejor, pero sí son muchas situaciones en las que estamos involucrados y tenemos que cumplir.
y hay gente que tiene que enseñarles familias. Pues en esos 35 minutos, digamos, en que realmente podemos llegar, entre quitando los espacios de pausa, etcétera, pues todo lo que hay detrás es una experiencia, es una práctica que tenemos que poner, digamos, tenemos que ponerla a término. Y realmente no es nada sencillo poderlo llevarlo a cabo. Bueno, cerrando un poco ya las presentaciones, no sé si nos dará tiempo de acabar de explicar todo lo que tenía pensado en el día de hoy en relación a los fondos de reconocimiento de identidad. Mi idea era comenzar con una visión más arqueológica, es decir, de dónde parte el tema de fondos de conocimiento, pues porque seguramente muchos de vosotros habéis tenido experiencia con el doctor Luis Fernando en relación a los fondos de conocimiento, la didáctica cultural inclusiva, pero todo esto tiene una historia que va más allá, ¿no? Un pasado y saber de dónde, cuál es el origen. Entonces, digamos que yendo a la materia, hay dos objetivos, dos ideas relevantes que se planteaban aquellos que empezaron a estudiar o empezaron a desarrollar el tema del conocimiento. Por una parte era la realidad del aula. La primera significaba que, bueno, en el aula había un tipo de realidad, y es que había, como verán por aquí, una diversidad cultural importante. Aquellos teóricos, aquellos profesores que se encontraban que en las clases sus alumnos eran de pueblos diferentes, incluso de lenguas diferentes, incluso inmigrantes, experiencias, digamos, de inmigración de sus padres y de los alumnos, con características también determinadas como bajos ingresos, clase socioeconómica baja. Todas estas características, que aquí en este caso Ríos Aguilar los sitúa dentro de alumnos subrepresentados, era una realidad que muchas veces se encontraban los profesores en el aula. ¿Y qué sucedía? Que esta característica de alumnos comúnmente presentaba una serie de deficiencias, lo podemos decir, una serie de carencias. Y era que a lo largo de las asignaturas y en el proceso, digamos, educativo, eran los que más fracasaban escolarmente, los que antes se apartaban de lo que era el modelo educativo que se estaba desarrollando en las escuelas. Esta casuística se planteaba como algo a poder analizar, es decir, había por una parte personas que interpretaban esta realidad como algo normal, es decir, no se puede cambiar, no se puede intervenir educativamente, y había otra serie de personas que decían hay que cambiar las actividades, hay que cambiar digamos, el tipo de interacción, que seguramente con el doctor Víctor lo habréis tratado muchas veces, para poder generar cambios a estas realidades. Entonces, el fracaso escolar en alumnos subrepresentados, en un principio se entendía, había una explicación biológica, al principio de todo. Ya veremos de qué manera se entiende esto. Después se entendió que desde un punto de vista sociocultural, interviniendo educativamente, la característica, digamos, o la explicación era déficit cultural. Y finalmente, a raíz de una serie de investigaciones, se plantearon la propuesta de fondos de conocimiento como una respuesta y como una intervención a poder generar alternativas a este fracaso escolar por esta tipología de alumnos. Tiene que quedar claro que el origen de los fondos de conocimiento busca específicamente generar continuidades educativas en alumnos subrepresentados. ¿Por qué? Porque son aquellos donde ponemos el foco y donde hay un mayor fracaso escolar. Y seguramente son los que más nos preocupan como docentes. Entonces, esto tiene que quedar claro. No nos interesa, que también, pero no priorizamos la intervención con alumnos que comparten, digamos, experiencias educativas, que tienen una familia, entre comillas, que la cultura de la familia es muy semejante a la cultura escolar,
no nos interesa desde el punto de vista de que priorizamos a aquellos que tienen mayores dificultades en poderse adaptar al currículum, a las experiencias escolares e incluso a los conocimientos que se están desarrollando en la escuela. Por eso priorizamos a esta tipología de alumnos, que en principio es la que tiene más dificultades para conseguir los éxitos escolares. Volviendo de alguna manera a los orígenes y a la explicación biológica, el fracaso escolar por los psicólogos a principios de este siglo y casi a mediados de este siglo estaba justificado desde un punto de vista biológico. Comprenderéis que esta visión queda un poquito antigua, pero todavía hay profesores y hay investigadores educativos que la mantienen en algunos términos. Esto parte del concepto de inteligencia y parte del concepto de que la inteligencia es heredable. Es decir, antiguamente, con los primeros psicólogos y los primeros test de inteligencia, Binet, etc., lo que se hacía es calcular la inteligencia que tenían nuestros alumnos en base a unos test estandarizados. ¿Qué sucedía? Que estos test se aplicaban a los alumnos y eso daba una serie de baremos, unos más y otros menos. Sucedía que aquellos justamente que tenían capacidades intelectuales, digamos, menores, tenían una relación con ser, digamos, de familias estructuradas, tener experiencias culturales diferentes a la normalidad, es decir, ser de origen inmigrante, extranjero, etc., o ser de minorías. Todo esto empezó a generar una serie de reflexiones que asociaban las minorías, que asociaban el tener una serie de características familiares, culturales, socioeconómicas determinadas a una inteligencia baja. Y eso se argumentaba de que era heredable. Esto significaba de que, por ejemplo, en Estados Unidos, algunas minorías como la afroamericana o la latina tenían menos inteligencia, tenían menos capacidades que no las, digamos, los que son los blancos o otro tipo de minorías como pueden ser las chinas que tenían una coeficiente intelectual marcadamente más elevada. ¿Qué sucedía con esto? Que determinaba realmente quién era buen estudiante y quién no era buen estudiante. Todo esto, como veremos aquí, era una falacia desde el punto de vista científico, porque no había correlación, no estaba demostrado que una inteligencia, digamos, o un tipo de inteligencia o una medida de la inteligencia como ser CI, determinara que por ser afroamericano, por ser latino, por ser de una cultura originaria específica, tuvieras un menor rendimiento. Simplemente, ¿qué sucedía? Que las pruebas estandarizadas no eran adecuadas con lo que aquella persona sabía o con lo que aquella persona, desde el punto de vista de conocimientos, tenía. Los test de inteligencia determinaban una serie de preguntas que estaban situadas en un sesgo de normalidad. Es decir, aquellas personas que tenían experiencias educativas de clase media, que tenían un nivel socioeconómico específico y un nivel cultural específico desde un punto de vista de clase media norteamericana, las preguntas eran mucho más continuadas, eran mucho más cercanas a sus experiencias del día a día que no a aquellas personas, como pueden ser latinos, afroamericanos, etc., que tenían que aquellas preguntas estaban fuera de su realidad cotidiana, de su contexto sociocultural, de su día a día, etc. Pero eso no determinaba que fueran menos inteligentes, sino que las preguntas, las prácticas y lo que se estaba preguntando no estaba acorde a los conocimientos que esa persona tenía. ¿Qué sucedía? Que poco a poco esta visión biológica, ya la vamos viendo, se va quedando atrás. Con una serie de críticas, parten de que estas visiones son racistas y xenófobas, parten también de que si la inteligencia es biológica y heredable, desde qué
postura un profesor puede intervenir educativamente, es decir, hasta qué punto nosotros podemos generar cambios en nuestros alumnos si esto es biológico y heredable y no modificable. Entonces, aquí, de alguna manera, hay un choque de perspectivas y la visión biológica se va quedando aparte. Porque, como veremos, emergen las experiencias más socioculturales de que el contexto, la interacción y la intervención, de alguna manera, de tú a tú, las relaciones sociales, generan cambios y modifican procesos de inteligencia y de aprendizaje. Y esto es lo relevante. Quitamos de alguna manera, dejamos aparte la visión biológica que tuvo mucho énfasis durante mucho tiempo y nos centramos en la visión de déficit cultural. Es la segunda a la que vamos a trabajar. Y esta visión de déficit cultural parte desde un postulado sociocultural, es decir, entiende que desde el ámbito, desde el contexto y desde la intervención educativa se pueden generar cambios, pero su perspectiva parte de que la escuela y los conocimientos que se desarrollan en la escuela, el currículum estandarizado de la escuela, es lo más importante. Son conocimientos prioritarios. Si hubiera una jerarquía de conocimientos, diríamos que todos aquellos conocimientos que se desarrollan en la escuela son cualitativamente mejores que aquellos que lleva el alumno de su casa. Es decir, sus experiencias familiares, sus prácticas familiares, sus, de alguna manera, relaciones sociales, sus contextos de vida. En este caso, digamos, no es relevante estas experiencias, no son válidas dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa en la escuela es desarrollar conocimientos que son complejos, que son recursos de alguna manera que les va a servir para la vida, y todo aquello que el alumno lleva de casa, entre comillas, su mochila educativa, no es relevante porque no nos ayuda a poder, digamos, enfrentarse, en este caso a la escuela, de una manera válida. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que si lo que el alumno lleva de su casa, sus experiencias, sus recursos, sus relaciones sociales, todo ese bagaje de conocimientos que lleva de casa no es válido, no es importante, lo que tiene que hacer el profesor es revertirlo. Es decir, se trabaja tanto con las familias como con los alumnos para decir qué son los buenos conocimientos, qué es aquello que tu mamá, tu papá tienes que enseñar a tus hijos para que sea un buen ciudadano, y se interviene para cambiar esos, digamos, esos conocimientos por conocimientos válidos para empezar a la escuela. Esto tiene una serie de críticas y también genera una serie de reflexiones. Las críticas que aparecieron, también desde diferentes teóricos, empezaron desde el punto de vista de la lingüística. Y la primera crítica fue que los niños con ciertas características lingüísticas no tienen por qué ser una lengua diferente, sino formas de expresarse de la misma lengua, cierto acento, ciertas características en el lenguaje. Desde el punto de vista de la lingüística, como estábamos comentando, lo que destacaban es que la complejidad de los procesos lingüísticos, de las relaciones, incluso la sofisticación de este tipo de procesos lingüísticos, eran tan lógicos, complejos y sistemáticos como aquellas formas lingüísticas estándares o que se desarrollaban en la escuela. ¿Qué significaba esto? Que ponía en tela de juicio realmente cuáles eran realmente aquellos conocimientos válidos o no válidos. Es decir, la escuela desde este punto de vista lo que decía es que tú lo que traes de casa no es relevante porque no lo puedo utilizar en la escuela. Lo que en este caso empezamos a intuir es que se propone que lo que se trae de la escuela es relevante. Lo que pasa es que la escuela no está preparada para incorporarlo como un recurso educativo y desarrollarlo como procesos, digamos, de aprendizaje válidos en la escuela. Y esto se irá viendo poco a poco. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Y no sé si hasta cierto punto puede quedar complicado y no aclarado. Es decir, si un alumno, vamos de formas lingüísticas,
trae de casa experiencias desde un punto de vista de relaciones sociales, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista de experiencias de labores en casa, de experiencias de, digamos, de trabajo, de campesinado, de saber utilizar un huerto, de saber utilizar una serie de herramientas, etc. Cuando llega aquí, lo que se le ofrece, es decir, todo lo que tú llevas de casa como experiencia, no nos interesa, vas a aprender realmente lo que es importante para aprender y generamos este tipo de discontinuidad, lo que hacemos es dificultar que el alumno genere esos aprendizajes que se están llevando en la escuela y que son muy importantes de una manera mucho más fluida. ¿Por qué? Porque no utilizamos, recuperamos ni hacemos uso de aquellas experiencias y formas de hacer que el alumno trae de casa o trae de su ámbito social y que nos pueden ser útiles para generar conocimientos en la escuela. No estamos equiparando un conocimiento que puede ser las experiencias de vida de la escuela con el que se está desarrollando la escuela. Ahora lo vemos aquí, más adelante, el próximo de conocimiento. Sabemos que los conocimientos de la escuela son relevantes, muy relevantes, y son los conocimientos que generarán, en palabras de Vygotsky, procesos psicológicos superiores, porque la escuela es un elemento crucial para ese desarrollo. Lo que se está destacando es que para que esos conocimientos, ese desarrollo sea más veloz, tenga mayor sentido para el alumno y pueda desarrollarse de una mayor amplitud, y en otras palabras, que el autor utiliza mucho, una mayor expansión del aprendizaje, lo que necesitamos es no cambiar esas prácticas, sino reconocerlas en la escuela y utilizarlas para generar conocimiento desde el punto de vista escolar, ¿sí? A partir de nuestras asignaturas, a partir de nuestro currículum y a partir de los objetivos que nos marca el currículum. ¿Ok? Entonces, volviendo a la idea del déficit cultural, ¿qué sucedía? Como no estaba reconocido, como no reconocíamos aquello que el alumno llevaba de casa, había discontinuidades. Y los alumnos, específicamente aquellos subrepresentados que hemos comentado antes, no se enganchaban tan rápidamente de aquello que se estaba haciendo en la escuela, de aquellas prácticas escolares que estábamos desarrollando. Entonces, como la propuesta, en este caso de déficit cultural y crítica, no es una propuesta, digamos, que reconozca este tipo de experiencias, lo que se plantea es cambiar desde la escuela una serie de prácticas, que la escuela y los profesores y la práctica escolar se vaya adaptando, vaya generando cambios en esas prácticas para poder facilitar la continuidad de aprendizajes entre lo que el alumno lleva de casa y lo que se está desarrollando en la escuela. Y es aquí cuando se genera este tipo de críticas que vamos a un escalón más e incorporamos la visión de los fondos de conocimiento. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? Bueno, yo sí, pero tenemos planes y programas, y como que a veces los programas no nos conllevan a la situación que usted plantea. O sea, como que es el programa, le hago caso a mi programa, o me vinculo con su ambiente. Porque yo tengo esta situación en inglés, no me dejará mentir el maestro. Estamos en el ciclo 4 cuando nuestros alumnos ni siquiera tienen ciclo 1, 2 y 3 en primaria, no tienen conocimientos, llegan en secundaria prácticamente, vamos a decirlo, en blanco, en gris, vamos a decirlo, pero no, el programa no encaja. Entonces el maestro, los maestros de inglés estamos tratando de vincular, pero no se sabe. Cumplimos aquí ni con el alumno, pero pues yo creo que como maestro siempre vamos a ver primero las necesidades de nuestros alumnos. Pero entonces nuestro plan, lo que nos maneja, lo que nos manda, el programa no es el real, digamos. El coste del programa. Yo voy a intentar explicar aquí cómo los docentes, con la experiencia de Arizona, intentan superar ese coste del programa, que de alguna manera también, ya os avanzo, que va en relación
a que desde la institución misma exista una voluntad de generar espacios, digamos, no de cambiar de programa, sino espacios de mayor flexibilidad. Es decir, lo que es la incorporación de los fondos de conocimiento, ya lo iremos viendo a lo largo de lo que es la exposición, no busca cambiar el programa, sino busca complementar y enriquecer el programa con experiencias que puedan ayudar a enganchar. Muchas veces hablábamos del enganche del alumno con el profesor. Entonces, ese enganche no busca el cambio del programa, lo que busca es incorporar a partir de una serie de prácticas experiencias que el alumno lleva de su vida cotidiana, de su día a día, y poderlas de alguna manera complementar a lo que el programa nos pide. Es una tarea difícil, no es sencilla, muchas veces no se acaba de conseguir, pero la filosofía es no cambiar el programa, sino complementar el programa y enriquecerlo. Entonces, esa es un poco la propuesta que plantean los fondos de conocimiento y los teóricos que los desarrollaron en la Tenemos los... Cierto, sí. Mientras avanzamos, bueno. El cambio de sobrepasa. Nada más. No, ahora sí. Estamos en los fondos de conocimiento. Los fondos de conocimiento, reitero, es una propuesta como muchas otras. Muchas veces, cuando nos proponen alternativas desde el punto de vista pedagógico, se propone como esto es lo mejor, o esto es de alguna manera la innovación, a lo que se está, digamos, llevando a cabo o lo último. Pero los fondos de conocimiento aquí se proponen como una perspectiva a poder llevar a cabo, a tener en cuenta en la medida que se puede llevar a cabo en nuestras clases, en nuestra realidad cotidiana. Esto no es una teoría que se aplique directamente, sino son pequeñas indicaciones que buscan ser sensibles o más sensibles culturalmente a la realidad de nuestros alumnos. E incluso por eso, cuando hablábamos de didáctica cultural inclusiva con el doctor Brito, cuando hablamos de fondos de identidad, son pequeños elementos que se van adaptando a partir de los fondos de conocimiento y que se adaptan a contextos y realidades específicas. Porque los fondos de conocimiento son como una herramienta, un instrumento que se tienen que adaptar a nuestro contexto real, a nuestra práctica real en la que estamos llevando a cabo. Pero la filosofía, las ideas y los elementos que trabajamos son comunes y por eso también los compartimos y son importantes de alguna manera, poder darle énfasis. Entonces, partimos de la visión biológica, de la visión del déficit cultural y ahora incorporamos la visión de fondos de conocimiento. Y lo que destaca o puede ser algo relevante en los fondos de conocimiento es ver las experiencias de nuestros alumnos como riqueza cultural, como un elemento a poder tenerlo en cuenta. Ver a nuestros alumnos como recursos educativos y ver a sus familias como recursos educativos. Y esto también genera un cambio, porque verlos de esta manera hace que nosotros prioricemos el buscar de qué manera puedo rescatar aquellas experiencias de vida que tienen nuestros alumnos. Muchas veces cuando estamos dando la clase, nosotros tenemos nuestro currículum, nuestro programa y tenemos 50 alumnos, vamos muy copados de cosas que tengamos que hacer y realmente entonces es muy difícil, unas veces por voluntad y otras veces por la realidad de las actividades que se llevan en el aula y por la misma estructura, poder conocer experiencias de realidad de nuestros alumnos que llevan en casa. Pero si podemos priorizar que conociendo las experiencias de nuestros alumnos, sabiendo que esto es un recurso importante y la reconocemos en nuestras experiencias, el cambio empieza en nosotros, pero también se va, digamos, expandiendo en las prácticas escolares. Se busca de alguna manera ese cambio en la práctica, ese cambio, digamos, en buscar alternativas. Ese cambio quizá es diversificar lo que son las actividades en el aula, generar otro tipo de grupos de discusión, generar otro tipo de prácticas
para que se puedan incluir o para que estén reconocidas aquellas experiencias que los alumnos traen de casa. Y veremos cómo. ¿Sí? O veremos cómo algunos teóricos de los fondos de conocimiento lo empezaron a incluir o lo empezaron a trabajar. Hasta ahora, o digamos, hasta ahora, para muchos profesores y para muchos teóricos de educación, no era tan relevante lo que aquellos alumnos traían de casa. Aquí destacamos como infravaloración, rechazo, desconocimiento. Realmente, si me viene una familia con una cierta serie de características, como puede ser familia de clase socioeconómica específica, con origen extranjero de otras partes del país, que realmente yo veo que la implicación de su hijo es mínima en el aula, que cuando yo hablo con la familia, pues por diferentes casuísticas, esa familia no responde. Yo me voy a preocupar por, de alguna manera, que aquel alumno que tengo pueda incorporarlo en el aula si tengo a 40 más que tienen casuísticas diferentes, seguramente priorizo. Y muchas veces ese día a día no lo tenemos en cuenta, porque priorizamos el día a día. Nuestro día a día es como, voy al límite, voy haciendo esto, voy haciendo lo otro, y quizá de poder ser, o poder incluir, o tener la visión más sensible de que aquella familia, o el tipo de característica cultural que tiene más miedo a acercarse a la escuela porque tiene unos códigos y unas normas específicas que le hacen que la escuela la vea como algo más, digamos, respetuoso, tiene una serie de maneras de hacer diferentes, o también comprender por qué ese alumno no se incluye tanto en las prácticas escolares, quizá ese alumno no acaba de entender ciertas normas o ciertas maneras de hacer que se dan en la escuela, pero quizá en su práctica y vida cotidiana ese alumno, en vez de ser tímido, es súper abierto, porque con otro tipo de relaciones, otro tipo de manera de interactuar, ese alumno puede sentirse mucho más seguro. Ese profesor, de alguna manera, saberlo o poderlo conocer o poder saber de qué manera desarrollar mejores prácticas con ese alumno, pero con otros, puede ser positivo. Y es lo que plantea los fondos de conocimiento, sabiendo las limitaciones que hay y sabiendo que cada contexto es muy específico, que cada contexto tiene sus necesidades, sus demandas y sus maneras de hacer específicas y diferentes. Volviendo un poco al tema y para centrarnos un poco. Sí. Los fondos de conocimiento que parten de conocer las experiencias previas de nuestros alumnos tienen una experiencia, digamos, o parten de un corpus teórico muy concreto. Corpus teórico sociocultural y que se basa en dos autores muy marcados, tanto Vygotsky por una parte como Rohrbener por otra. ¿Os suenan estos dos autores? Unos más, otros menos. ¿Os suena la teoría ecológica de Rohrbener? Bueno, Vygotsky más, ¿no? Igual se ha trabajado mucho más en comparación con Piaget. Esta visión teórica está, digamos, en lo que es la base, el pozo de lo que el doctor Luis Fernando está explicando cuando él habla de ecología del aprendizaje, cuando él habla de experiencias de interactividad, cuando él habla de visión sociocultural, etc. Todo esto es el pozo. Y los fondos de conocimiento también recuperan, bueno, parte de esta visión más teórica. Y veremos por qué. Y veremos por qué es tan relevante entender nuestros alumnos desde la teoría ecológica y desde la zona de desarrollo próximo. Centrándonos en Vygotsky y haciendo un repaso un poquito rápido de lo que es su teoría y de cómo se desarrolla el aprendizaje en nuestros alumnos, vamos a hacer una visión esquemática de lo que él proponía. ¿Sí? Aquí, ¿qué vemos? ¿Qué hay? Una línea abajo, ¿no? Y una línea que, de alguna manera, se desarrolla y sube, y es exponencial.
Para Vygotsky, el aprendizaje se desarrollaba de la siguiente manera. Había una línea natural de desarrollo, que es la línea que compartíamos con los animales y otro tipo de especies. Y es la línea biológica, porque recordamos que para Vygotsky la línea biológica no es desarrollo en sí. Solo empieza el desarrollo aquí, cuando esta segunda línea empieza a progresivamente expandirse. ¿Y cuál es esta segunda línea? ¿Qué era para Vygotsky lo elemental para poder desarrollarse, para desarrollar el aprendizaje? La base biológica, desde el punto de vista biológico nosotros ya aprendemos, nosotros nos construimos como personas, nosotros desarrollamos la inteligencia, o es a partir de una serie de interacción, experiencias sociales, relaciones, en este caso internalización, que va por la idea de estas experiencias sociales, cuando la línea cultural del desarrollo se empieza a formar. Porque para Vygotsky, ¿qué era lo relevante? Lo importante. Hay desarrollo, hay aprendizaje, hay inteligencia cuando nos desarrollamos con otras personas, cuando nos socializamos y cuando esa socialización, de alguna manera, hace que nos podamos autorregular. Lo que está fuera para Vygotsky, que es la experiencia social, que es nuestras relaciones, nosotros lo internalizamos, en este caso, lo hacemos nuestro y lo volvemos a sacar fuera para volver, de alguna manera, a generar desarrollos de aprendizaje. ¿Sí? La experiencia nos dice que el lenguaje, por ejemplo, como un instrumento psicológico que está fuera, es en un momento dado los bebés, ellos no saben lenguaje, ellos de alguna manera tampoco saben comunicarse. Desde un principio, lo que es el contexto social hace que desde fuera vayan adquiriendo artefactos comunicativos que poco a poco se van de alguna manera sofisticando en el lenguaje y a partir de ahí podamos internalizar este tipo de experiencias o este tipo de signos. ¿Y qué desarrollamos? Habla que es interno. Esto nos autorregula y a la vez podemos sofisticar esta regulación y podemos conversar, podemos generar relaciones que a su vez nos ayudan a poder interpretar mejor la experiencia de vida que estamos desarrollando. Y el lenguaje como experiencia es un signo que está fuera, que está dentro, que está fuera, que está dentro y que todo esto nos hace que nuestra línea de desarrollo vaya exponencialmente yendo para arriba. Y que además lo que hace el lenguaje a su vez es poder regular, poder saber cuál es el pasado, el presente y el futuro, poder plantear metas, hipótesis, generar conocimiento científico, poder construir nuestra mente. Y todo esto es gracias a las relaciones sociales, gracias a los instrumentos, en este caso que diríamos, psicológicos. Para Vygotsky, el instrumento psicológico más importante es el lenguaje, como destacábamos. Hay otros autores que le dan más énfasis a lo que es la visión biológica, pero no estamos hablando de los autores, estamos hablando de Vygotsky. Y nosotros como docentes, lo que esto nos está dotando, nos está diciendo es que tenemos un poder importantísimo como docentes para generar relación con nuestros alumnos que a su vez puedan generarles esta línea de desarrollo, que es el aprendizaje, que son el desarrollo de procesos psicológicos superiores. Y no es a partir de que el alumno de manera biológica vaya desarrollando sus capacidades intelectivas, sino es a partir de la interacción, es a partir del cuestionamiento, de la reflexión, y es a partir de tener en cuenta experiencias y conocimientos que lleva de casa que podemos facilitar este mayor desarrollo. Si entendemos, si estamos de alguna manera en este marco teórico, nosotros estamos buscando formas de cómo hacer más rápido este desarrollo de nuestros alumnos desde un punto de vista cultural. Y entonces, desde los fondos de conocimiento nos están diciendo,
para que nuestro alumno desarrolle mejores experiencias desde el punto de vista cultural, utilizamos todos los instrumentos. Y uno de ellos es incorporar en nuestras prácticas educativas experiencias culturales que llevan de casa. ¿Por qué? Porque nuestra interacción será mucho más potente, podrá entender mucho mejor lo que le estamos diciendo, reflexionará mejor, generará mejores hipótesis, estará más enganchado y eso hará que la interacción sea tan potente que desarrolle más aprendizaje que si no utilizamos estas estrategias o estos instrumentos. ¿Sí? Por eso es tan importante utilizar estos conocimientos previos desde esta visión, porque es un recurso básico, sustancial, que nosotros como psicólogos socioculturales hemos de tener en cuenta para, es decir, ahora recordaba, tenemos 35 minutos realmente en las clases, tenemos que movilizar todos los recursos que podamos para enganchar a nuestros alumnos, tenemos que favorecer que esta interacción sea la más enriquecedora posible, porque si no lo es, no estamos facilitando este proceso de desarrollo, o este desarrollo que estamos haciendo con los alumnos es mínimo. Entonces, lo que buscamos y lo que intentamos en las escuelas de conocimiento es saber de qué manera podemos introducir recursos lingüísticos y recursos comunicativos y recursos interactivos para cumplir nuestros objetivos del currículo. Y para ello necesitamos incorporar esos fondos de conocimiento que tienen nuestros alumnos, esas experiencias previas y hacer que nuestras actividades en el aula sean mucho más inclusivas con nuestros alumnos. Por esto, porque no tenemos más tiempo, porque depende de nosotros que su desarrollo, de nosotros, entre comillas, ¿no? De nosotros y de otros tipos de contextos culturales donde el alumno se desarrolla. Pero como profesor, la responsabilidad es poner todo lo que está en nuestra mano para que esta internalización, estos procesos de aprendizaje que desarrolla la escuela, sea el máximo eficiente posible. ¿Sí? Bien. La zona de desarrollo próximo va en relación de lo que estamos explicando de la internalización. Si pensamos en el lenguaje, cuando un alumno, por ejemplo, está desarrollando procesos lingüísticos como ahora reflexionar sobre algún tema, escuela, estamos hablando sobre, en el caso de la historia, o incluso de la matemática, se está reflexionando sobre el concepto, los conceptos de integral, de la raíz cuadrada, etc. Este tipo de reflexiones no parten de la nada, parten de que el alumno en un momento dado tiene un nivel de desarrollo real, que es lo que se va a hacer por el solo. Pero el profesor lo que hace es, a partir de su interacción, incorporar una capacidad, en este caso, incorporar dentro de lo que es el proceso de conocimiento una segunda voz, que es la suya. Y es, en este caso, lo que el alumno puede hacer con el profesor y lo que puede aprender con el profesor ya va más allá de su desarrollo inicial. Es decir, el alumno sabe una serie de experiencias hasta aquí. Con el profesor puede llegar a aprender hasta aquí, que es lo que llamamos desarrollo potencial. Una vez el alumno ha ido desarrollándose con la ayuda del profesor a partir de la interacción, el desarrollo real ya no es el inicial, sino que se ha expandido, ha evolucionado. Y lo que ahora el alumno sabe hacer por él solo, gracias a la ayuda del profesor, ya es más grande. ¿Sí? Es lo que llamamos el proceso de aprendizaje, ya va un paso más allá. Y es cuando el profesor, en este caso, ya sabe que ha adquirido esa serie de conocimientos y entonces vuelve a generar otra vez el proceso de aprendizaje. Vuelve a proponer
otro tipo de retos al alumno que va un poquito más allá de lo que él sabe hacer por él solo.